Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que el Muto es prácticamente el peor enemigo de Godzilla, tal vez el enemigo natural directo de cualquier Godzilla en cualquier época, confirmado no solo por la película del 2014, sino también por un cómic canónico llamado Godzilla Aftershock. El Muto es un enemigo que el propio Godzilla no está dispuesto a dejar con vida, al menos no como lo haría con otros titanes a los que exige su entera rendición. Lo que quiero decir es que efectivamente Godzilla puede darse unos buenos putazos con cualquier titán, pero les da la oportunidad de rendirse para afianzar su posición como líder y posteriormente que el perdedor siga las órdenes de Godzilla en un futuro. Prácticamente la idea es mantener un equilibrio natural. Los Mutos no tienen esa oportunidad, al menos no hasta que vimos King of Monsters, lo que nos hace preguntarnos por qué carajos un Muto está en el final de King of Monsters en plena coronación de Godzilla. ¿Qué dice el canon sobre esto? ¿Qué dice el director de King of Monsters? Y una de las cosas más importantes, ¿qué dice Legendary? Porque yo digo que esto no tiene ningún puto sentido. Por ende, en este video exploraremos las posibles respuestas al interrogante principal y desde luego, claro, buscaremos alguna conclusión al respecto. Yo soy Cyber y esto es la Cyberzone, así que sin más demora, comencemos. Hagamos un breve resumen. Godzilla del 2014 estaba en un pacífico descanso hasta que un Muto macho despertó en una planta nuclear de Yanjira en Japón, realizando múltiples llamados a el otro Muto hembra. A lo largo de la cinta vemos como un Godzilla algo apagado se enfrenta tanto con el macho como con la hembra Muto de manera individual y conjunta en algunos casos, resultando el Muto macho empalado en un edificio de gran envergadura y la hembra con una consulta del dentista gratuita, ambos Mutos eliminados porque efectivamente representan un peligro para la vida en la Tierra. Hasta aquí estamos bien. El cómic de Godzilla Aftershock nos relata la historia de Dago, una versión anterior al Godzilla que conocemos en la gran pantalla. Dago tuvo que enfrentarse al Muto Prime y fue infectado. Posteriormente murió y los huevos que eclosionaron de su cadáver consumiendo su energía nuclear fueron precisamente el Muto macho y hembra. La versión más moderna de Godzilla, es decir, el Godzilla actual, se encargaría de eliminar al Muto Prime en el mismo cómic. Más tarde, en Godzilla King of Monsters, vemos como un Muto hembra hace su aparición en un pequeño fragmento cuando el personaje Madison Russell activa el Orca para calmar a los titanes alrededor del mundo. Finalmente vemos de nuevo al Muto hembra en el momento final donde Godzilla confirma frente a todos los titanes que él es el rey de todos, es efectivamente el alfa definitivo. Entonces, ¿qué dice el director Michael Dougherty al respecto? Bueno, en una entrevista realizada por el portal Collider, el director responde que su principal objetivo en la escena final estaba orientada a mostrarle al público que Godzilla poseía un poder extremadamente grande y que era un alfa indiscutible. Además, comentó, y abro comillas, colocar a un Muto en la escena final garantizaba una conexión directa con la primera película. Los fans observarían que Godzilla ahora tiene el control de los Mutos y de todos los monstruos en general. Cierro comillas. Luego de esta declaración me di cuenta que el director no solo olvidó leer los cómics, sino que también olvidó ver la película, o por lo menos la primera película. Más o menos ya sabemos por dónde van los tiros. ¿Y qué dice el canon Legendary? Antes de seguir adelante tenemos que aclarar una cosita. El canon en la franquicia de Godzilla, Godzilla vs. Kong, Godzilla vs. lo que sea, es enteramente de Legendary. Ni siquiera Toho tiene la potestad de opinar, al menos no públicamente, del futuro de la franquicia y al menos no sin el consentimiento, sin el consenso de Legendary. El canon tampoco pertenece a ningún director, lo que significa que a pesar de que Michael Dougherty haya puesto a un Muto en el final de Rey de los Monstruos, no necesariamente es porque sea parte del canon. Desde luego esto cambiaría si Legendary lo confirma, cosa que no ha hecho. Aclarado este punto, Legendary de hecho ha ido en contra de las acciones del director Dougherty y fue precisamente con el cómic Aftershock, reafirmando que los Mutos son los enemigos naturales de Godzilla en todas las épocas. Ahora, si vamos a una declaración más directa, es un poco más complicado. Legendary tiene muy pocos canales oficiales o caras oficiales a la que podemos decir dijo esto, dijo aquello, dijo lo otro.
Además, tiene muy pocos contactos con el público en general, por lo que se hace desde luego más difícil extraer una declaración específica de cualquier punto específico. Pero afortunadamente el CEO de Legendary expresó una serie de palabras que pueden ser útiles para resolver el planteamiento actual. The Hollywood Reporter fue el lugar donde realizó la siguiente declaración, abro comillas: espero que contemos con el apoyo del público para seguir la expansión del Monsterverse y contamos con el pleno apoyo de los directores y guionistas para que lleven las historias en la mejor dirección posible, tomando en cuenta lo que les gusta y gustaría a los fans. Cierro comillas. Estas declaraciones fueron realizadas posteriores al estreno de King of Monsters. Más cercana fue la entrevista para la CNBC, donde habla sobre los futuros proyectos de Legendary luego del éxito de Godzilla vs. Kong y comenta lo siguiente, abro comillas: estamos comprometidos con nuestro público y queremos que tengan lo mejor de Legendary hoy, mañana y siempre. Los resultados de Godzilla vs. Kong son alentadores y sabemos que el cine está mostrando varios caminos que debemos tomar en cuenta para el futuro del Monsterverse, cierro comillas. El CEO de Legendary se refiere específicamente al hecho de que Godzilla vs. Kong tuvo un éxito brutal en HBO Max, lo que significa que esto desde luego van a querer que se repita, y se repetirá porque hoy en día sabemos que está en desarrollo un proyecto en Apple TV Plus. Ok, continúo y abro comillas. Tenemos un equipo excelente de guionistas y directores en los cuales ponemos nuestra plena confianza para llevar las riendas de estas maravillosas historias, cierro comillas. Básicamente el propio CEO de Legendary lo está repitiendo una y otra vez. Ellos no tienen una opinión como tal sobre las historias o sobre algo específico en la historia de Godzilla. Legendary se guía por las tendencias, por lo que le dice su equipo de guionistas y finalmente por las obras que tienen su firma el producto terminado, lo que nos lleva a la confirmación de que Godzilla Aftershock puede considerarse como la palabra definitiva sobre el canon de los mutos en el Monsterverse. Ahora bien, ¿cuál es mi conclusión al respecto? El muto hembra fue visualizado en Godzilla King of Monsters porque efectivamente el director Michael Dougherty lo vio como un recurso para su historia, pero no porque estaba 100% empapado en el canon o de las consecuencias que implicarían mostrar a un muto en esa escena final. Legendary permitió que apareciera el muto hembra en el final de su película porque realmente no hay un control del canon tan elevado como el que vemos en, por ejemplo, Marvel, donde Kevin Feige tiene el control absoluto y definitivo de todos los directores, todos los easter eggs, los trailers, referencias, etc. Desde luego, esto es porque efectivamente en el universo de Marvel hay un futuro mucho más claro respecto a las películas, series y demás que habrán o que vendrán en el futuro. El Monsterverse es un universo relativamente pequeño que está en sus inicios y se puede permitir ciertas libertades a los guionistas y directores, aunque dichas libertades no tengan ningún puñetero sentido. Como por ejemplo colocar a la criatura responsable de eliminar sistemáticamente a la extirpe de Godzilla sin ningún tipo de control o razón más allá de reproducirse y eliminar prácticamente a toda la vida del planeta, consumiendo a su vez muchos de los recursos naturales. Los mutos, en definitiva, son una plaga, son una aberración natural que no cumple con ningún balance de ningún tipo más allá de funcionar como un botón de extinción masivo. Y cuéntame cuál es tu opinión. ¿Crees justificada la presencia del muto hembra en el final de King of Monsters o por el contrario estás de acuerdo conmigo y no la justificas? Si llegaste hasta este punto, muchas gracias y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esta es la Cyberzone, así que será hasta un próximo video.